Buenos días a todos y a todas. Me van a permitir que intente rebajar el nivel de testosterona y centrar un poquito el debate en la parte que nos toca. Buenos días a todas las personas que creen en los potenciales de esta ciudad, que quieren a esta ciudad por encima de todo y por encima de todos, a quienes creen en la convivencia, a quienes creen en la interculturalidad, en la multiculturalidad y a quienes, especialmente haciendo gala de ello, este fin de semana lo han demostrado celebrando el ascenso a Segunda División de la Asociación Deportiva Ceuta. También a aquellos que simplemente coexisten. Espero no dejarme a nadie fuera. No queremos empezar este debate, por supuesto, sin volver a condenar el genocidio contra el pueblo palestino. Hablaba el presidente del Gobierno estos días, después del certamen de Eurovisión, de que no podemos permitirnos dobles estándares. Sin embargo, entendemos que lo primero que debería de hacer es, desde luego, romper cualquier vínculo contractual con el Estado de Israel, especialmente en lo que se refiere a la compraventa de armamento. Dice una frase célebre, y a mí me gustan mucho las citas célebres, que mientras el pesimista se queja del viento y el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Y nosotros, en esa trayectoria política que tiene el MDC, intentando ajustar las velas, intentando ser siempre lo más realistas posible, queremos afrontar así este debate del estado de la ciudad. Quiero afrontarlo también en el idioma que mejor entienden, que es a golpe de titular. El primero de ellos, el de las Brigadas Verdes. Me comprometo a hablar de vuestra situación. Yo establecí las Brigadas Verdes. Jamás vamos a fallarles. Señor Vivas, hace justo un año, en esta sede plenaria, se comprometía usted a hablar de la situación de las Brigadas Verdes y lo hacía además delante de gran número de trabajadores y trabajadoras que acudían a esta sede plenaria. Decía que quería hacer las cosas de forma legítima, de forma legal, pero es verdad que no nos decía cuándo. Y como un año después, al menos esta mañana, aún no le hemos escuchado hablar de este asunto, queremos hacerlo nosotros y empezar el debate con esta cuestión que afecta a más de 100 familias de nuestra ciudad. Hace unos meses, por fin, se firmaba el Convenio Estatal de Jardinería, lo que suponía el inicio de la estabilidad tan ansiada. Una firma que se produjo gracias a que nuestra formación arrancaba su compromiso en esta misma sede plenaria para trabajar por esa estabilidad y gracias a una enmienda a los presupuestos para que se incrementara en 550.000 euros la subvención que percibe la Federación de Asociaciones de Vecinos para poder asumir los costes derivados de esta adhesión. Un convenio que ha significado un paraguas bajo el que han podido ver un poco más de justicia en sus nóminas 20 años después y el primer paso a la inclusión de esta plantilla en un ente municipal. Nosotros no olvidamos ni uno solo de todos los esfuerzos y los pasos que hemos venido haciendo para conseguir la estabilidad de las Brigadas Verdes y esperamos que hoy usted aquí recuerde ese compromiso y nos diga si está dispuesto a mover ficha para dar esa estabilidad a estas Brigadas Verdes para que sea definitivo en este año 2025 y que dejen de depender de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Rehabilitación de la barriada Príncipe Felipe o actuación integral en San José Jadú. Una lucha de años que ahora, al fin, es cuando parece estar viendo la luz. No olvidemos que ustedes, señor Vivas, pretendían también regularizar las viviendas, especialmente las de Príncipe Felipe, sin acometer inicialmente esas obras y ha sido a petición, a exigencia, me atrevería a decir, de nuestro grupo municipal, por lo que se ha empezado primero por ese acondicionamiento. También queremos hablar de la rebaja al IPSI de la construcción y al ICIO. Si bien los escépticos, en su línea y en su afán por poner palos en las ruedas a lo que realmente beneficia a Ceuta, siguen diciendo que esto no sirve de nada. Lo cierto es que el sector de la construcción en nuestra ciudad ha sido el primero en congratularse conociendo de esta rebaja que sí afecta a las empresas y especialmente a los pequeños empresarios de nuestra ciudad y que, por lo tanto, debe afectar de manera positiva a nuestra economía. O la rebaja de las tasas del ICD, así como el aumento e inclusión de una serie de bonificaciones que, como decía anteriormente, por desgracia cuestan años de lucha política que vean la luz y que al fin ya son una realidad. O el cheque ESO, que, como ya manifestábamos en su momento y siendo conscientes de las altísimas tasas de fracaso escolar y de abandono escolar de nuestra ciudad, nos parecía importante al menos implementar un incentivo para que el alumnado finalice su enseñanza obligatoria.
o los exámenes tipo test para acceder a la función pública. Nos parece que es una cuestión muy importante para cualquier ceutí que está intentando opositar, como digo, para acceder a un puesto en la Administración pública, porque hay que recordar que, como defendíamos en su momento y seguimos defendiendo, prácticamente somos la única ciudad de toda España que seguía manteniendo los exámenes tipo desarrollo. Ciertamente, las 7 plazas que se han ofertado por servicios tributarios ya van a ser tipo test. ¿Cómo conseguimos todo esto? Yo creo que todos estos logros, que como digo llevan años de lucha, años de trabajo, no se consiguen llorando por las esquinas, ni tampoco he creído nunca que los ceutíes nos pongan aquí pues para lamentarnos del número de diputados que hayamos obtenido cada uno. Yo creo que esto se consigue con trabajo, con mucho trabajo, con un esfuerzo de muchísimas personas que, por desgracia, muchas veces ni siquiera trasciende a lo público. Estas son solo algunas pinceladas que hemos ido trabajando de forma ardua desde el movimiento, y me adelanto, señor Guerrero, a decirle que no son medallitas ni son sello de autor, como usted alguna que otra vez nos ha afeado, sino que es la muestra de que muchas veces incluso una formación localista pequeña, con voluntad política y haciendo oposición constructiva, puede conseguir cosas positivas para su tierra y para su gente. Y nosotros creemos que esa es nuestra finalidad, ese es el objetivo del MDIC y para eso estamos aquí. Ahora bien, frente al discurso caótico de algunos o entre el victimismo y el triunfalismo con el que se han dado usted, señor Vivas, creemos que hay mucho que puntualizar y analizar, porque también hay muchísimas otras cuestiones que siguen sin cumplirse y por las que vamos a seguir trabajando para que sean realidad. No nos gustaría que el próximo año, si Dios quiere, tuviéramos que volver a reproducir cuestiones de las que estamos abordando en este preciso instante. Le voy a poner algún ejemplo. El mirador de Benzú. Pero el mirador de Benzú, el de verdad, desde donde se ve una preciosa panorámica de nuestra ciudad y no ese proyecto que llevaron ustedes a cabo encerrando a gran parte del vecindario de la zona. O la pista deportiva de los Barracones, que según el responsable del área son peticiones que llevan aparejadas actuaciones sin importancia, pero lo cierto es que a día de hoy no hay un atisbo de movimiento en esa zona. O la medida más importante para nosotros de la legislatura, que, señor Vivas, no es propuesta del señor Vivas. La construcción de vivienda es propuesta del MDIC. Creo que ha sido una de las condiciones sine qua non que nosotros hemos puesto desde el minuto 1. La construcción de viviendas la vamos a comentar entre las cuestiones pendientes, obviamente, y la evidencia está en que no se ha colocado ni un ladrillo todavía en la ciudad. Nosotros sabemos que ustedes manejan sus propios tiempos, que muchas veces casualmente o causalmente coinciden con los tiempos electorales. Pero nosotros desde el MDIC no. Nosotros manejamos los tiempos de la necesidad, los tiempos de la necesidad de los ceutíes y, en este caso, de la necesidad habitacional que tiene nuestra tierra y que está cifrada en aproximadamente 8.000 viviendas y por la que llevamos años alzando la voz. Cuando nos empecinamos en incluir una partida presupuestaria con fondos propios, así como la redacción del plan de vivienda, fue para que mínimo este año veamos todos los ciudadanos que se empieza a cumplir. Yo hoy quiero preguntarle, señor Vivas, para que usted nos manifieste públicamente, porque desde luego nos ha sembrado usted la duda en su primera intervención. ¿Van ustedes a avanzar o vamos a seguir sin ver ladrillo? Le agradecería que fuera absolutamente sincero en esta cuestión, porque los acuerdos, señor Vivas, hay que cumplirlos. Efectivamente, uno se sienta, llega a una serie de acuerdos y a quien le corresponde cumplirlos es a usted. Le corresponde cumplirlo a usted como líder de su grupo y del Ejecutivo. Y no me vuelva a decir, por favor, eso de ya veremos si se cumple, que es la frase que usted ha utilizado literalmente al comenzar su intervención, porque depende de usted que se cumpla o que no se cumpla, no depende de mí. Nosotros creemos en una ciudad que ofrezca calidad de vida a todas las personas, calidad de vida sin distinción, independientemente de cuánto se cobre, independientemente del barrio en el que se viva. Por eso creemos en la construcción de vivienda pública a precios accesibles, sea para alquiler o sea para compraventa. Y creo que es fundamental decir e insistir en que los hechos, las acciones que deben llevar a cabo ustedes desde el Ejecutivo no van de manera paralela a las palabras. Por lo tanto, como le digo, deben ustedes ejecutar y no quedarse a medio camino. Evidentemente,
a la mayoría de los que estamos aquí creo que nos duele Ceuta y nosotros, desde luego, vamos a luchar en la medida de nuestras posibilidades para que cada vez sean menos esas desigualdades sociales hasta que desaparezcan. Habrá a quien le parezca fácil hacer oposición, pero yo les puedo asegurar hoy aquí que, desde luego, si se quiere hacer una oposición constructiva, no es tan fácil. Lo fácil es la crítica por la crítica, la oposición destructiva. Y les digo que no es fácil hacer esa oposición constructiva porque no solamente tienes que saber lo que se plantea desde el Ejecutivo, sino que tienes que analizar los motivos por los cuales no nos parece que sea la respuesta adecuada y tienes que proponer una serie de alternativas, alternativas que sean viables, que sean factibles, que se puedan poner en marcha y ejecutar, porque es la mejor forma, entendemos nosotros, de mostrarle a toda la ciudadanía que tenemos un proyecto de ciudad en el que cabemos todos. No es fácil hacer oposición constructiva porque los que no hacen nada más que criticar a los que queremos que se hagan cosas y las impulsamos han optado por hacer oposición a la oposición. Somos plenamente conscientes de nuestra representación, pero desde luego eso nunca ha supuesto un límite para que el amor por nuestra ciudad, traducido en forma de trabajo, hable por el MDC y por nuestra forma de entender la política. Lo que hemos hecho esta legislatura desde el MDC es lo mismo que hemos hecho en las anteriores. Proponer, reivindicar y exigir, siempre mirando por el interés general. Y usted, señor Vivas, que otras legislaturas, recordemos, que no quería ni oírnos, ha entendido ahora que los malos no éramos tan malos y menos aún para el interés general, porque creo que en el momento que se escucha al de enfrente se aprende bastante. Y permítame que le diga también que en esas conversaciones y en esa búsqueda de dar solución a los problemas de los ceutíes, nosotros proponemos, pero ustedes para hacer son más lentos que el caballo del malo. Son realmente lentos o conscientemente lentos porque manejan sus propios tiempos. Y un año después nos vemos, como digo, en la obligación de ponerles a ustedes el espejo de la inacción que necesitan, porque ustedes necesitan constantes llamadas de atención para hacer lo más simple o lo más sencillo que se le pueda ocurrir a cualquier ceutío. Esta mañana usted también, señor Vivas, no ha parado de hablarnos del más España y más Europa. Nosotros vamos a volver a preguntarle, ¿para cuándo el más Ceuta? ¿Qué es lo que realmente nos interesa y lo que realmente nos duele y nos mueve? Porque los lemas y las palabras no solucionan de los problemas de los ceutíes y para ello, como digo, hay que entender que el más España y el más Europa está bien, pero hay que partir del más Ceuta, es la base de todo. Y mire, queremos hablar hoy también de la convivencia, porque nosotros sí creemos firmemente en la convivencia, en una convivencia que durante generaciones han luchado y han disfrutado nuestros abuelos, la han construido en definitiva y que a nosotros nos gustaría dejar como legado para las próximas generaciones. Nosotros defendemos una Ceuta multicultural, diversa, que cuanto menos se respeta, que no quiera convivir, que coexista, pero siempre con respeto y con amor a su paisano, y nos parece que eso es esencial. Es esencial, sobre todo, frente a aquellos que intentan manchar nuestro nombre, el nombre de nuestra tierra y nuestra idiosincrasia por mero rédito político. Seguiremos viniendo a este atril para hacer frente a los enemigos de la democracia, a los enemigos de la libertad, de la igualdad, de la convivencia, porque aquí queda para rato y creo que hay que seguir haciéndole frente a la ultraderecha de cara. También a quienes, sin ser la ultraderecha, se atrevían a decir a corazón abierto eso del problema que era en sí mismo y del fracaso colectivo las candidaturas musulmanas. Creo que usted, como le decía anteriormente, ha entendido ya que el diálogo es claramente constructivo para el futuro de esta ciudad. Ha tardado unos cuantos años. También tengo que decírselo, usted se movía en la comodidad de una mayoría absoluta y ahora es usted plenamente consciente de lo positivo del diálogo. Aunque, como le decía, siguen ustedes teniendo muchas asignaturas pendientes a la hora de dar respuesta a las promesas que van haciendo. Queremos hablar también de empleo, o mejor dicho, en nuestra ciudad, de desempleo, que es una de las principales preocupaciones de nuestra gente. La situación, desde luego, es preocupante. Aquí no caben paños calientes porque nuestra ciudad encabeza las tasas de paro, especialmente las de paro juvenil y femenino. Y nuestra ciudad, aunque usted decía
que hay 2.000 personas dadas de alta más en la Seguridad Social desde la época del porteo a la actual. Lo cierto es que somos la única autonomía en la que el paro no desciende en comparación con abril del 2024, sino que sube en 40 desempleados más, superando los 9.200. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué vamos haciendo? Pues miren, de entrada, aprobar propuestas como promover un pacto social por el empleo, porque las oportunidades para nuestra gente joven y no tan joven son tremendamente escasas. De eso somos plenamente conscientes todos y, desgraciadamente, muchos de ellos se ven obligados a abandonar su casa, su familia y su tierra porque no les queda más remedio. Desde luego, jamás será porque nosotros desde el MDIC les aconsejamos que se vayan de Ceuta. Eso nunca. Nunca. Lo que deberíamos hacer por responsabilidad es buscar la alternativa y buscar la forma de que nuestra gente pueda construir su proyecto de vida y desarrollarlo en nuestra tierra. Y aquí me va a permitir que no le permita la cuestión de la competencia como respuesta. Creo que sí hemos demostrado que con voluntad política podemos llevar a cabo pequeñas acciones que van resolviendo algunas carencias del Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta que el Gobierno de turno tiene la mala costumbre de olvidarse de Ceuta y de los ceutíes. Estamos avanzando. Por ejemplo, como soluciones o como alternativas que hay que potenciar los talleres de formación y empleo para jóvenes y mayores de 25, para que elegir entre trabajar o formarse no sea una opción, sino que sea compatible, o iniciativas que también se aprobaban a instancias de nuestro grupo municipal, como es la primera experiencia profesional para insertar en el mercado laboral a nuestros jóvenes recién titulados por las distintas facultades. De verdad que lo que desearíamos es todos los temas que sacamos esta mañana, intentar poder resolverlos y darles solución a través de una calendarización o de la respuesta que usted nos dé, para no tener que volver a abordarlos el año que viene. No será, como le digo, porque por parte de la oposición, o por lo menos por parte de esta oposición, no aportemos sugerencias e ideas con las que afrontar los retos que tiene nuestra tierra. Pero, evidentemente, quien tiene que coger el guante es usted. De vivienda, en vivienda hay que detenerse y hay que hablar de ella largo y tendido, porque la realidad es que aún no se ha puesto en marcha el plan de vivienda. Lo aprobaron ustedes a petición de nuestro grupo municipal, pero esta sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Hay plan, hay frases, hay anuncios, pero no vemos ningún ladrillo. Y creemos que Ceuta necesita, con urgencia, empezar a ver ladrillo, empezar a ver construcción. Usted nos habla de la construcción de vivienda como un hito histórico, que lo es, pero realmente para nosotros desde el MDIC el hito histórico ha sido convencerles para incluir la partida presupuestaria, hacerles entender que no podemos estar de brazos cruzados esperando a que en Madrid quieran o tengan a bien acordarse de nosotros para mandarnos fondos o se pongan a construir viviendas. Recordemos que las últimas que se anunciaron ahí están todavía con el cartel roído y pendientes de iniciarse. Porque, a fin de cuentas, la gente no quiere papel, no quiere anuncios, no quiere palabras, lo que quiere es ver hechos tangibles. Y aquí el hecho tangible es ver el ladrillo en movimiento en esta ciudad. Queremos, por supuesto, vivienda pública y vivienda asequible a todos los bolsillos, como le decía anteriormente, para que la gente de Ceuta pueda desarrollar su proyecto de vida en Ceuta. Ahora que se ha puesto de moda a nivel nacional hablar de vivienda, les recuerdo que llevamos la friolera de 10 años insistiendo en que aquí hace falta que la ciudad se arremangue y se ponga al lío, en este caso, a construir vivienda. Han pasado 4 meses desde que se aprobaba por esta Asamblea el plan de vivienda y aún no hemos visto nada. Un plan de vivienda que, aunque sea un primer paso, recordemos que es insuficiente. Contempla la posibilidad o la construcción de 1 millar de viviendas aproximadamente frente a la prominente necesidad que tenemos en Ceuta. Un plan que, recordemos, recibió la oposición de algunos grupos que se consideran progresistas y votaron en contra, alegando su incredulidad ante lo que llamaban plan fake. Pero en realidad nosotros creemos que lo que desean es que ese plan no sea realizado para ver si sacan algún rédito político. Es lamentable porque creo que el bienestar de la gente, vote a quien vote o no voten a nadie, está por encima de los intereses políticos que cualquiera pueda tener aquí. Ya lo dijo en su día Pepe Mujica, que en paz descanse, el odio no construye. Por lo tanto, creo que hay que alejarse de cualquier tipo de discurso relacionado con ello. Hay, como le digo, quien ha preferido vender su discurso y dar la espalda a los ceutíes y
es algo que ya, por desgracia, no nos sorprende porque también son los mismos a los que les preocupa más lo que pague un asturiano o un leonés que lo que gaste un ceutí en repostar gasolina en esta ciudad, que esa es otra cuestión respecto a la cual todavía no tenemos noticias después de haberse aprobado nuestra petición de estudiar la bajada de los carburantes. Fíjense si nos importa la construcción de vivienda, que trabajamos para que se aprobase por la Asamblea la reducción del IPSI en los materiales de la construcción, así como en el ICIO, porque para nosotros hablar de construcción de vivienda también lleva aparejado hablar de creación de empleo y, por lo tanto, reactivar un sector económico importante como es el de la construcción, que ha estado bastante dejado en los últimos tiempos. Nos dicen ustedes, o por lo menos es lo que hemos podido leer, que las primeras viviendas se entregarán en 2027. Casualidad, justo el año electoral. Casualidad será. También señalan esa fecha para finalizar la rehabilitación integral de la barriada de Príncipe Felipe, donde ya se ve el cartelito en el que anuncian que las obras durarán 24 meses. En cuanto a sanidad y servicios sociales, también nos gustaría hablar de las carencias, deficiencias, del gran desastre que, en definitiva, supone todo lo que tenemos que soportar los ceutíes. ¿Qué es lo que pasa en sanidad? Mire, por un lado le tenemos a usted, señor Vivas, que nos pone de excusa la cuestión competencial. Por otro lado, tenemos al señor Lopera en su burbuja diciendo que la sanidad en Ceuta es una maravilla, que los pacientes prácticamente nos quejamos por gusto, y por otro tenemos a la directora general del Ingesa intentando que nos sirva de consuelo que en otros sitios del país están peor aún que nosotros. Recordemos que en esta ciudad, para una cita con el dermatólogo, tenemos que esperar 6 meses, 5 para la consulta del traumatólogo y 4 para que nos vean en oftalmología. Si hablamos de intervenciones quirúrgicas, los ceutíes tenemos que esperar aproximadamente de 4 a 9 meses para ser intervenidos. Y esto es algo que nos toca de lleno a todos, sin excepción. Estos datos se pueden consultar en el sistema de información sobre listas de espera, que son públicos por si alguien duda de los mismos. De la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿qué podemos decir? Más que hace años que se está reivindicando que se creara esta unidad. De hecho, hace 7 años que en esta sede plenaria arrancábamos nosotros el compromiso para que ustedes intercedieran y, sin embargo, no se ha hecho nada. Mayo del 2025 y Ceuta continúa sin esa unidad de salud mental infanto-juvenil. ¿Por qué seguimos en la misma situación, señor Rivas? Y otra de las unidades que parece no ver la luz es la de radioterapia. Y es otro año más que tenemos que volver a hablar de esta cuestión. Habrá quien le moleste, a quien le resulte pesado, cansino, pero creemos que desde luego más cansino es para los pacientes que tienen que darse la radioterapia el tener que ir a Algeciras y volver. Eso sí que es cansino. No hemos parado de reivindicar la necesidad de esta unidad en nuestra ciudad, porque nos parece que la dignidad de un enfermo oncológico en Ceuta debe ser tratada con la misma prioridad que la de uno en Madrid o en Valencia. Sin embargo, se les condena a los nuestros, a los ceutíes, a tener que desplazarse con todo el desgaste que eso supone. Si no fuera suficiente con ese desgaste, también tienen que leer declaraciones como las del Opera, haciendo referencia a que la unidad de radioterapia en Ceuta no es viable por cuestiones económicas. Nosotros creemos desde el MDC que lo que no es viable es mirar para otro lado. No es viable negar la realidad que viven estos pacientes, condenándoles a una situación de desigualdad respecto a los pacientes oncológicos del resto del país. A nosotros, desde luego, no nos importan los números, nos importan las personas, nos importan los pacientes, nos importa nuestra gente, y creemos que, igual que hace 20 años era impensable que la gente que padece cáncer tuviera que darse la quimioterapia en Ceuta, pudiera hacerlo porque se desplazaban hasta Cádiz, pues creemos que también es viable implementar esa unidad de radioterapia. Y si no la unidad, una aparatología. Sin embargo, no entendemos que, habiéndoles instado incluso a ustedes a ofrecer esos 300.000 euros al señor Lopera, que es quien dirige esta cuestión, para adquirir aparatología, para que sepa de esa predisposición de la ciudad con esa partida presupuestaria, ustedes de momento la han mandado al remanente. ¿Se han reunido ustedes con alguien del Ingesa? ¿Han hablado ustedes de esta cuestión? ¿Le han dado la prioridad y la importancia que realmente tiene para todos los ceutíes? Nosotros creemos que no. De servicios sociales le diré que aún falta.
Aún falta para que nuestros servicios sociales sean lo realmente efectivos y resolutivos que deberían ser. Desgraciadamente no descubro nada si vuelvo a hablar de exclusión social en Ceuta. Los últimos datos revelan que hay un 43% de personas en nuestra ciudad que viven en riesgo de pobreza o en exclusión social. Siendo datos genéricos, que posiblemente a la responsable del área no le gusten, propusimos un plan contra la exclusión social, porque precisamente consideramos que teniendo un conocimiento real, tangible, de cómo están las cosas en cada uno de los barrios de nuestra Ceuta, se podrá trabajar mejor y se podrá llegar antes a dar solución a los distintos problemas que afectan a los ceutíes y que, desgraciadamente, hacen que muchas familias no puedan salir de esa exclusión social. La modificación del reglamento, al que usted aludía, efectivamente vendrá al próximo pleno, pero efectivamente lleva más de un año de retraso también. Creemos que ya por fin han recogido por lo menos todas las peticiones que les hacíamos desde el MDIC, pero esto es una cuestión, como digo, que debatiremos cuando toque. Respecto a Hacienda, a nosotros nos parece importante que, desde luego, rebajar la presión tributaria de los ceutíes nos dignifica por las peculiaridades y por las desigualdades que presentamos, dada nuestra extrapeninsularidad. No es lo mismo, lógicamente, vivir en Ceuta que vivir en Madrid. Y creemos que esto se tiene que reflejar también en nuestra fiscalidad, como ya sucede con otros tributos. A nosotros nos importa, como decía, las familias y nuestra gente, a diferencia de quienes piensan más en los efectos que puede suponer en un castellano. Tampoco podemos dejar pasar la ocasión para hacer mención a uno de los grandes hitos de la legislatura, que, como le decía, es la bajada de las tasas deportivas, porque esos precios suponían realmente una barrera para muchas personas. Ayer, sin ir más lejos, un grupo de chavales que alquilan las pistas del Díaz Flor me decían que lo habían notado considerablemente porque han pasado de alquilar la pista de 50 a 30 euros. Esto es lo que hay que hacer por nuestra gente. Aplicar medidas que nos beneficien a todos y a todas. Es fundamental que ustedes lo entiendan. Tardan años en entenderlo, que es lo que a mí me frustra. Pero cuando lo entienden y lo ponen en marcha, ustedes mismos se dan en cuenta de que no son tan descabellados los planteamientos que les hacemos desde el MDIC. Hace tan solo un mes proponíamos la reducción del IPSI de hidrocarburos para hacer frente a los elevados precios de los carburantes, que entendíamos que nosotros no tenemos por qué soportar porque, al igual que los melillenses, presentamos una serie de particularidades que tienen que reflejarse en nuestra fiscalidad. Esperamos, como digo, que empiece a poner en marcha los estudios necesarios para ver esa reducción de los carburantes que, sin duda, nos afectará a todos los ceutíes. En Hacienda no me quiero extender mucho más porque, como ustedes han tenido a bien convocar el debate para el expediente de modificación pasado mañana, creo que es preferible no hacer spoiler. Sin embargo, sí que le diré que los datos que ofrece, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, revelan que, respecto al periodo medio de pago a proveedores, nos sitúan como uno de los que más retraso presentamos a la hora de pagar. Diciembre del 2024, la ciudad presenta una media de 63 días en cuanto al pago a proveedores. Nosotros creemos, señor Vivas, que usted debería hacer todo lo posible para desatascar el pago a proveedores, que, a fin de cuentas, en su infinita mayoría son pequeñas empresas de nuestra ciudad que no pueden verse expuestas a tantos retrasos para cobrar lo que facturan. En cuanto al presupuesto del ejercicio anterior, hay muchas partidas que no se han ejecutado, concretamente un 30,75%. Pero, como digo, estas cuestiones las iremos viendo en mayor profundidad pasado mañana. Nosotros creemos, señor Vivas, que un Ejecutivo y usted al frente de la ciudad con problemas tan apremiantes, tan acuciantes, que están algunos de ellos enquistados, lo que no puede hacer usted es perder ni un minuto. Usted no se lo puede permitir, ni un minuto, y menos aún ser complaciente. Y además, usted, señor Vivas, que ha dejado especialmente claro recientemente que no quiere asumir competencias como educación, sanidad, empleo y vivienda. Por lo tanto, debe plantear qué alternativas sopesan y, desde luego, paralelamente, hacer gala de la lealtad institucional, pero para ser más beligerante. Nosotros creemos que se puede ser y tener, por supuesto, toda la lealtad institucional del mundo, pero sin ceder en los intereses de los ceutíes ni un ápice. Ahí, como le digo, usted debe ser más beligerante para pedir que los recursos que necesitamos los ceutíes
lleguen, que dejemos de sentirnos como españoles de segunda categoría. Y para eso, como le digo, ahí hay que levantar un poco más la voz. Creemos que se pueden conseguir grandes cosas cuando hay de verdad voluntad política, pero queremos verlo reflejado, como digo, a través de la actuación. Más acción, más ejecución, señor Vivas, porque como en el fútbol, goles son amores y no buenas razones, y en política los goles se tienen que traducir en hechos y en obras. Muchas gracias.